Shabbat Shalom nuevamente, feliz sábado para todos. Bueno, le anuncié a alguien muy importante ayer esta prenda que traigo hoy, y yo le dije, te va a gustar. Y bueno, yo pues cuando tenga corriente, entonces va a poder ver. Este es uno de los talit que el Señor me ha permitido adquirir. Es un regalo del Señor, ¿sabes? Y este me llegó nuevo hace 2 o 3 días y estaba loco por estrenarlo. No es necesario realmente este atuendo a propósito, o esta prenda no es necesaria realmente. No hay evidencia bíblica en el Nuevo Testamento que indique que sea reglamentario, ni siquiera necesario usarlo. Y siendo honestos, no solamente que no es reglamentario u obligatorio, es que más bien es hasta incómodo, porque sobre todo aquí en la Florida, esta pieza particularmente, específicamente, es de algodón, así que imagínate, es un poco caliente, y la movilidad también es un desafío para la movilidad también. Ustedes saben que yo soy bastante, no hiperkinético, pero soy bastante energético, sobre todo cuando estoy predicando. Pero bueno, es algo bonito. Es eso, tú sabes. Alguien me preguntó, esta muchacha es cristiana y está muy comprometida con la causa de Jesús. No guarda el Shabbat, ella se congrega en domingo. Y me preguntó acerca de costumbres que, aunque yo, a mi modo de, esta es mi opinión personal, a mi modo de ver, no son importantes, bueno, no son indispensables, no son importantes y no son necesarias. Sobre todo, ahora que vivimos en el nuevo pacto, como algunas celebraciones, y entonces ella me preguntaba, ¿y por qué entonces esas celebraciones? Estoy pensando, por ejemplo, en Peshá, o la Pascua, que es que todavía, bueno, el mundo cristiano, la cristiandad, la heredó del judaísmo. Y yo creo que, bueno, debería decir no solamente que la heredó, sino que la desfiguró. El cristianismo la desfiguró, o nosotros los cristianos lo hemos desfigurado. Y otras celebraciones más con las que yo concuerdo. Yo sí concuerdo con que es bueno, es decir, no es reglamentario, no creo que sea obligatorio ni reglamentario, pero sí estoy de acuerdo con que se celebren, con que se ejerciten, porque sí vemos claramente en el Nuevo Testamento, tanto en Hechos de los Apóstoles, bueno, en los Evangelios, en los evangelios antes de la cruz, sí, como parte de eventos que registran los evangelios, que ocurrieron antes de la cruz, y también entonces a partir de Hechos de los Apóstoles y las cartas de los apóstoles, las cartas del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, hay no evidencia solamente,
hay de hecho pruebas que y referencias como explícitas de celebraciones de este tipo, y que el mundo cristiano ya no observa. De nuevo, al mismo tiempo, soy de la opinión que no son reglamentarias, es decir, no son obligatorias. Tú no las practicas o yo no las practico, está bien. Las practico, está bien también. Entonces, mi argumento para esta muy buena hermana en Cristo mía, porque ella me decía, ¿por qué? ¿Por qué? No importa que seas o no de origen judío, ahora sirves a Jesús, no importa que seas o no de origen judío. ¿Por qué esas prácticas? Yo le decía, la pregunta no es esa. Creo que la pregunta está mal dirigida, mal enfocada, le digo yo, te lo digo con todo respeto. Yo le pregunto a ella, ¿por qué más bien las prácticas que la inmensa mayoría de la cristiandad hoy observa? Vamos a empezar por Navidad, con la celebración de la Navidad. Porque al menos estas otras celebraciones, que yo reconozco que no son reglamentarias, no son importantes para la salvación, no creo que sean importantes para la salvación. Y si son importantes para la salvación y yo estoy equivocado, no creo que sea un pecado de muerte, como dice la palabra de Dios. Navidad, ¿dónde aparece la celebración de la Navidad en la Biblia, en específica, sobre todo en el Nuevo Testamento? No aparece. A propósito, ¿estoy yo en contra de celebrar la Navidad? No estoy en contra de que se celebre la Navidad. Pero dime ahora, ¿es bíblica? Yo le explicaba eso a ella. ¿Es bíblica la Navidad? Le digo yo a ella, la inmensa mayoría, y esto sí no es una opinión mía. Me parece que esto es un hecho. La inmensa mayoría de las celebraciones que conmemora el cristianismo hoy en día, o son de origen pagano, y de nuevo, no tengo nada en contra de eso, sobre todo si le diéramos el sentido evangélico y misional que corresponde. Mira, los que están oyendo, que van a oír este mensaje, o los que están oyendo este mensaje, y que no están familiarizados con este tipo de países como Estados Unidos, Canadá, como le llaman el mundo libre, ¿no? Los países del mundo libre. Pagar impuestos es una realidad cotidiana de la gente que vivimos en este tipo de países. Desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, me he empezado a familiarizar con la idiosincrasia de este país y de este pueblo. He aprendido, una de las tantas cosas que he aprendido, a propósito, este lunes que pasó, por la gracia del Señor, acabo de cumplir 20 años fuera de Cuba. Y yo que no quería irme de Cuba. Es una realidad cotidiana. Y no solamente es una realidad cotidiana, es que es obligatoria pagar impuestos. Dicen mis amigos estadounidenses que en este país nadie se escapa ni de la muerte ni de los impuestos. ¿Tú quieres algo de origen más pagano que pagar impuestos? Es de origen pagano. Sin embargo, revélate y di, no, yo soy ciudadano del reino y yo nací de nuevo. Yo no voy a pagar impuestos, es injusto, no solamente es injusto, es pagano. A ver qué es lo que te va a pasar. A ver a dónde vas a ir a parar. Entonces, yo decía eso, ¿ve? Le digo yo, y aún, fíjate, aquellas celebraciones que conmemoramos, que sí tienen origen bíblico, como
hay dos por lo menos. Pascua, a ver, bueno, hay una por lo menos. Pascua, la forma en que celebramos la Pascua, la cristiandad, no tiene que ver con la prescripción que Dios ha dejado, que el Señor ha dejado en su palabra. No tiene nada que ver. Le digo yo, ¿de dónde salen? Esto en Cuba quizás no lo sepan. Pero aquí en los Estados Unidos y en una buena parte de los países que son supuestamente cristianos, países cristianos, o donde predomina el cristianismo, de donde, es decir, aquí se celebra la Pascua, la mascota de la Pascua, que ya todo el mundo sabe cuando lo ve, bueno, o cuando está llegando la Pascua, el mes en que se celebra la Pascua, que la cristiandad celebra la Pascua, porque esa es otra cosa, tampoco se celebra en la fecha bíblica. ¿Cómo tú lo sabes? En las iglesias y en las casas, lo vemos, incluso en los carros, la gente le ponen calcomanías que no son, ¿sabes?, permanentes, que se pueden quitar con agua o así, en seco. Huevitos y conejitos. ¿De dónde salió eso? ¿Ve? Entonces, cuando yo le di esa explicación a mi gran hermana en Cristo, ella me dijo, oye, tú sabes que sí, que tú tienes razón, yo concuerdo contigo, nunca había pensado. ¿Okay? Bueno, pues en fin, usar un talí no es reglamentario. Es más, yo me he tirado fotos y se las he enviado a colegas míos, antiguos compañeros de aula. Yo creo que por amor y por el amor que me tienen y por el respeto que me tienen, no me han dicho nada, no me han criticado, pero yo me pongo adelante. O sea, como yo soy, que yo me pongo adelante, es decir, yo trato de ser lo más transparente posible y yo mismo le digo, a ver, dime algo de esto. O sea, no es reglamentario, es incluso un poco más incómodo, un poco menos práctico que si no lo trajera, pero bueno. Entonces, bueno, aquellos a esa persona que se lo anuncié ayer, yo creo que le va a gustar. Vamos a abrir nuestras Biblias. Tengo varios textos hoy y con tal de que no se me olvide, voy a compartir con ustedes ya de entrada esta lista de textos. Vamos a estar pasando tiempo, sobre todo, mira qué curiosa es la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios. A propósito, es el libro, o mejor dicho, los libros que creo que la lección, si no recuerdo mal, la lección de escuela sabática de este trimestre está sembrada, afincada o trata acerca de esas dos cartas que escribió el apóstol Pablo, primera y segunda a los Corintios. Y les prometo que que mi intención no ha sido escoger este tema o este sermón porque que aparece en primero a los Corintios, porque está en la lección de escuela por la lección de escuela sabática del trimestre. Le prometo que no. Es más, déjame hacer otra confesión. Ya he hecho varias confesiones, o por lo menos una confesión. Este sermón que voy a predicar hoy, que estoy predicando hoy, yo no puedo decir que es una respuesta a algo que vi anoche. No estoy rebatiendo tampoco lo que vi anoche. Yo creo que más bien debería decir que estoy reaccionando a algo que vi anoche. Y aquí vamos para que me vayan conociendo un poquito mejor. Ya esta es la parte íntima mía, incluso tan íntima
que yo la practico dentro de mi cuarto donde yo duermo. Cada noche, y particularmente viernes en la noche, que ya es sábado, ya es Shabbat, después de la puesta del sol, ya ustedes saben que ya habremos recibido el Shabbat, ya hemos recibido el Shabbat el sábado. En lo que me cepillo, yo pongo en YouTube, busco en YouTube algo que me interese o que me llame la atención, y entonces lo pongo, y lo que me estoy cepillando, estoy viendo eso. Y tengo que confesar que, tú sabes, le robo horas al sueño, a las horas de descanso, que no cumplo con la reforma pro salud. Ahí muchas veces violo la reforma pro salud, porque me gana el entusiasmo, el interés por eso que estoy viendo, aunque no concuerde con lo que estoy viendo, con lo que están diciendo. Y de hecho, anoche fue uno de esos casos. Yo no concuerdo yo creo que la inmensa mayoría de las cosas que oí en ese video, no concuerdo. Y entonces el cepillado de dientes, que dura 3 minutos a lo sumo, por lo menos a mí, con la cantidad de dientes que yo tengo, se convierte en... Yo empecé ayer por 3 minutos, ¿no? A ver ese video. Digo, bueno, en 3 minutos me acuesto. Siempre hago lo mismo. Y sí, estoy violando los principios de temperancia. Y ayer me quedé hasta el minuto 36 y pico, casi minuto 37 de ese video. Y entonces, bueno, es mi reacción de lo que oí ahí. Déjame empezar diciendo, seguir diciendo, ya empecé, que este video es una entrevista que le hacen a yo no sé si llamarle todavía amigo. Yo quiero pensar que sí, que somos amigos todavía, aunque hace muchos años que ni nos contactamos. Pero yo, en lo que a mí respecta, todavía en mi corazón, yo todavía lo veo como un amigo. Por lo menos no como un enemigo. Y tampoco como un desconocido, porque sí lo conozco muy bien. Lo conozco también, que hemos compartido juntos, hemos convivido y hemos dormido bajo el mismo techo. No a la misma cama, pero también ha sido muy espléndido y muy generoso en cederme su alcoba matrimonial, cuando, en primer lugar, me ha invitado a su casa, me ha hospedado en su casa, habiendo yo rentado un hotel. No, por favor, tú vienes a mi casa. En primer lugar, eso. Me ha cedido también su alcoba matrimonial. Es decir, que lo que estoy diciendo es un reconocimiento, en otras palabras, de que él ha sido mucho más espléndido conmigo de lo que yo he sido con él, y que él ha usado deferencias que yo no he usado con él, porque no he podido también, no he tenido la oportunidad. Pero bueno, en fin. Ahora, y es la otra cosa que tengo que reconocer, no solo reconocer, sino destacar, magnificar, es que es yo no sé si llamarle predicador, porque ya ahora en estos tiempos que estamos viviendo, ya hay ministros del evangelio que nos molesta o no nos sentimos cómodos, o no queremos decir que somos predicadores o que somos maestros bíblicos. Me da la impresión, no que lo haya oído a él decir esto, pero me da la impresión de que nos sentimos más cómodos con que reconozcan en nosotros a un comunicador. A propósito, no es lo mismo.
No es lo mismo. A lo largo de todas las cartas, sobre todo las cartas paulinas, uno de los temas recurrentes en las cartas paulinas es la locura de la predicación. No está hablando de comunicación, no está diciendo yo soy un comunicador, no. Y aunque reconozco, al mismo tiempo también tengo que reconocer, mira, sobre todo en estos años recientes, particularmente desde que papi ya no está con nosotros, yo he sido casi quisquilloso con el principio, es decir, con ser lo más bíblicamente, con ser lo más bíblico posible. A propósito, primera lección bíblica que quiero compartir con ustedes, o que voy a compartir con ustedes, y que cuando preparé este mensaje, no pensaba decirlo, así que ahora el Espíritu Santo me está inspirando para hacerlo, para compartir con ustedes, y es la primera enseñanza bíblica que quiero compartir con ustedes. En todo el Nuevo Testamento, busca de punta a cabo, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte, por supuesto, si lo buscas en castellano, o en inglés, o en portugués, o en cualquier lengua de estas lenguas modernas, de las lenguas modernas que se hablan hoy en día, sí vas a encontrar el título de pastor. Pero cuando tú revisas el Nuevo Testamento en griego, en el idioma original, que es griego, el griego llamado griego koiné, el título de pastor no aparece por ninguna parte. A propósito, los que me conocen, bueno, Mimi, que sí se tenía que jamar todas esas peleas con papi. Es decir, no eran peleas de discordia, sino teológicas, ¿no? Y bíblicas. Y como ambos, papi era muy apasionado, yo también soy muy apasionado, pues entonces eran intercambios bastante acalorados. Papi, saber decirme, todo el mundo tiene a papi, tenía a papi por muy paciente y muy consecuente y muy condescendiente, pero conmigo no, sobre todo con lo que tiene que ver con este tipo de discusiones bíblicas y teológicas, porque papi era por la gracia del Señor, era un genio bíblico, era un genio matemático, pero llegó a ser un genio bíblico también. Y papi me decía, tú no sabes lo que estás diciendo. Y yo le decía, no, yo sí sé lo que estoy diciendo, el que no sabe lo que estás diciendo eres tú. Porque aquí el que estudió griego fui yo. Griego del Nuevo Testamento. Entonces yo lo buscaba, entonces buscaba el Nuevo Testamento en griego, que lo tengo en la casa. Es más, tengo 2 ejemplares del Nuevo Testamento en griego en la casa, y lo consulto continuamente, todo el tiempo lo consulto. Y entonces yo le enseñaba, y entonces cuando yo le enseñaba, ya entonces se quedaba sin argumento. A propósito, papi decía, y esto, que papi dijera esto, para mí es la evaluación y el reconocimiento más excelso que un didáscalo, que es el título que se usa en la Biblia para alguien como yo y como papi. Didáscalo, fíjate, mira, en griego, didáscalo, tanto en inglés, en portugués y en castellano, los que están escuchando este mensaje, que como estoy hablando castellano, bueno, pues les van a asociar esta terminología, este título que le da el Señor, que nos da el Señor en el Nuevo Testamento a gente como yo y como papi, y como otros pastores, otros ministros. Podemos asociar, por supuesto, esa terminología con didáctica o didáctico. Didáctico tiene que ver con enseñanza. Es decir,
que en el griego del Nuevo Testamento a alguien como yo y como papi nos llama no pastor, nos llama maestro. Y esa era una, bueno, Mimi sabe que papi y yo era rara la semana que no nos entroncáramos en temas bíblicos y temas teológicos. Entonces, esta es la evaluación y el reconocimiento para mí. Y mira que yo he tenido buenos maestros, sobre todo en teología, en la carrera, en la facultad de teología. Yo tuve maestros tú sabes, de calidad y renombre internacional. Sin embargo, yo reconozco que papi, después de Jesús, ha sido mi gran maestro. Mi gran maestro. Ahora, que papi reconociera, o sí, me evaluara de esa manera y reconociera, para mí eso son palabras mayores. Él decía, papi decía, fíjate, porque también papi podía ser muy orgulloso. Papi podía ser muy orgulloso, muy altivo, no muy altivo, no muy orgulloso, un poquito orgulloso y un poquito altivo, conmigo. Papi decía, él no decía que aprendía mucho de mí. Si lo hubiera dicho, hubiera sido falso, hubiera sido una exageración. En realidad, el que aprendió mucho de él soy yo. Él no decía que aprendía de mí, él decía que estas interacciones conmigo lo inspiraban a investigar más en la Biblia. Ya, ¿sabes? Él no decía, aprendo, él no decía, no se sometía a admitir que aprendía conmigo, pero por lo menos decía, discutir contigo, hablar contigo acerca de estos temas bíblicos y teológicos me inspiran más, me inspiran a estudiar más mi Biblia, a investigar la Biblia. Yo decía, no. O sea, ahora, volviendo, porque hice un paréntesis un poco extenso. Anoche yo estaba viendo este amigo mío y empezando desde el título de la entrevista, titularon la entrevista, lo entrevista un catedrático, creo que es pastor, con título doctoral, radicado en España. Yo soy muy bueno con los acentos cubanos, soy muy bueno, yo puedo identificar con bastante facilidad, por lo menos diferenciar la gente de La Habana, Pinar del Río también, que el acento de los pinareños y de los habaneros no es necesariamente igual, y los diferentes acentos, varios diferentes acentos de Oriente, por lo menos lo que tiene que ver con Oriente Norte, Oriente Sur, que los acentos y el argot es muy diferente, el coloquialismo son muy diferentes, ¿verdad? Y este señor, este pastor doctor, ahora que estoy aquí en Estados Unidos, pues entonces soy muy bueno identificando los acentos de las diferentes nacionalidades aquí en Estados Unidos, las diferentes nacionalidades de habla hispana aquí en Estados Unidos, porque bueno, saben que mi profesión secular es intérprete, entonces creo que es un talento, si no un don, por lo menos un talento que se me ha dado. Y parece que este doctor es de origen chileno. Los chilenos tienen un acento muy particular y distintivo. Entonces, este hombre invita a este amigo mío para entrevistarlo, y el tema que tratan y el título que le dan a este tema es, y de entrada no concuerdo, con lo primero que no concuerdo es con el título. El título es Espiritualidad Positiva. Espiritualidad positiva. Bueno, con lo primero que no concuerdo, le digo, es con esto, con ese título. A mí me parece, porque en cuanto a semántica, yo también he tratado de prepararme en eso, ¿tú me entiendes? De estudiar, al menos autodidactamente, y semánticamente hablando, gramaticalmente hablando,
me parece una redundancia, una repetición. Una redundancia es una repetición, es decir, gramaticalmente hablando, una repetición innecesaria. No solamente una repetición innecesaria, es una repetición incorrecta. Es decir, empezando, espiritualidad positiva. Me parece, me da la impresión de que al pensar de esa manera, al escoger ese título, y ya que me adentré entonces en el contenido de la entrevista, pues entonces me da la impresión que el prisma que están usando, por lo menos el anfitrión de ese podcast, que está mirando, el prisma que está usando no es un prisma bíblico. Me da la impresión, con todo respeto, de este pilar de la iglesia, que reconozco, no tengo por qué dudar a propósito de su espiritualidad como hombre de Dios, y estoy convencido de que es un hombre de Dios, aunque no lo conozco. Me preguntas el nombre ahora, no me acuerdo el nombre, que está usando más bien un prisma, un prismático humanista. Y es, a propósito, familia en Jesús, de mis preocupaciones con respecto a específicamente a este pueblo remanente del tiempo del fin. Explico un poquito, o explico no, más bien, bueno, va a servir como explicación, pero voy a compartir con ustedes por qué veo yo, qué indicios estoy viendo, qué síntomas estoy viendo para yo pensar, y esto es una opinión mía, ¿ok? Como decía el apóstol Pablo, digo yo, no dice el Señor, de cómo ha penetrado esta corriente filosófica. Es una corriente filosófica, es una filosofía, el humanismo. Y por qué yo digo que me parece que están estos dos hombres de Dios, y mucho de lo que he visto, mucho de lo que he oído en estos años recientes, mucho de lo que he leído, para yo pensar que es, para yo tener esta opinión, es una opinión, para yo tener esta opinión de que es un cristianismo humanista. ¿Por qué razón? Bueno, con lo que menos concordé todavía, y no es que me sienta yo decepcionado ni nada por el estilo. Este amigo mío es muy brillante, muy brillante. Empecé diciendo de él que es muy buen comunicador, más que predicador, muy buen comunicador. Es de lo mejor que ha dado Cuba. Y por ahí para allá, de lo que yo he oído, que yo no oigo muchos predicadores, no me dedico a oír muchos predicadores, porque no tengo tiempo para eso. Aparte, yo trato de no ver ningún predicador para no absorber estilos y formas de ellos y personalidad de ellos. Trato de ser lo más cuidadoso posible en todo eso. Yo mismo, los que han visto y oído predicar a Papi, habiendo reconocido ya que Papi es, después de Jesús, mi gran maestro, mi estilo de predicación, los gestos que yo uso, mi personalidad como predicador y fuera del púlpito, ¿sabes? A tiempo y fuera de tiempo, no, yo fui muy cuidadoso en no absorber la personalidad de él como predicador y los gestos y esas cosas, ¿no? Es una de las cosas que aprendí en homilética. La homilética es el arte y la ciencia de preparar y predicar sermones, ¿ok? Entonces es extraordinariamente brillante este amigo mío, y por eso es que me llama, no es que me preocupe, pero que me llama la atención. Están hablando de el modus vivendi, de la forma de vida de los cristianos de hoy en día, que yo, es decir, en eso concuerdo con ellos,
y ya lo acabo de decir hace unos minutos atrás, que me preocupa el modus vivendi, la forma de vida, el estilo de vida de muchos cristianos. Les doy un abreboca a modo de argumento a favor de esto que estoy diciendo. Y esto es algo que he visto yo. Supuestos, es decir, guardadores del sábado o supuestos guardadores del sábado, incluso vi dos simultáneos, es decir, dos que fueron partícipes, provocaron ellos dos esta situación. Uno de ellos, miembro de esta congregación, bautizado en agua por Menda Capote, y otro que no fue bautizado por mí en agua, pero viene bautizado ya desde Cuba. Agarrar al cura de la iglesia Anfitrión. Nosotros estamos rentados aquí, para aquellos que no conocen nuestro ministerio acá. Nosotros estamos rentados en una iglesia, es una iglesia episcopal. Agarrar al cura de esta iglesia por la chaqueta y caerle a martillazo, digo martillazo espiritualmente hablando, caerle martillazo en la cabeza por no, es decir, con la cuestión del sábado, con la cuestión del sábado. Y decirle, delante de mis ojos, decirle, no, porque tú tienes que guardar el sábado, porque el sábado es el día del Señor, porque el sábado... Concuerdo con todo eso. De hecho, yo lo practico, yo lo vivo. Pero le dije al cura, no les hagas caso. Ahí mismo le dije, hizo facto. Le dije, no le hagas caso. En primer lugar, me disculpo por la actitud de mis hermanos. Y en segundo lugar, no les hagas caso porque ellos mismos no guardan el sábado, no guardan el Shabbat. A propósito, guardar el Shabbat no es venir, guardar el sábado no es venir a congregarte en el santuario. No importa cuán arrobado y cuán apasionado tú seas en la alabanza y la adoración, incluso que hasta prediques o enseñes la palabra de Dios porque tienes responsabilidades que lo requieren. ¿Ok? Esa es una. La otra, el sábado, el espíritu de profecía le llama las extremidades del sábado, es de puesta del sol de ayer viernes a la puesta del sol de hoy sábado. A partir de la puesta de hoy sábado empieza ya el primer día de la semana o domingo. A propósito, ¿cómo sabemos eso? No lo he inventado yo, no lo ha inventado el pueblo remanente del tiempo del fin. Lo dice la palabra del Señor. De puesta de sol a puesta de sol, tan temprano como el primer capítulo de Bereshit, el primer capítulo de Génesis. Tan temprano como la primera semana de toda la humanidad, la semana de la creación. Le pongo un ejemplo. Génesis capítulo 1. Cada vez que el Señor hacía algo, a propósito, lo primero que hace el Señor es la luz. En algún otro momento voy a predicar acerca de eso. Yo creo que es pertinente predicar acerca de eso. No voy a abundar tanto para tenerlos ahí en suspenso. Y sabe que a mí me gusta el factor sorpresa. Pero dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. A propósito, que yo he estudiado también hebreo, esto va a ser una sorpresa yo creo que para la mayoría. El vocablo en hebreo que se usa en la semana de la creación, cuando Moshe, el padre Moisés, escribe el relato de la semana de la creación,
hay muchos mitos y muchas teorías y muchas explicaciones en cuanto a la duración de este día, en cuanto a qué cosa eran aquellos días. Están los, ¿cómo es? Estamos los creacionistas. Yo soy creacionista, nosotros somos creacionistas. Están, por supuesto, también los ateos que no creen. Aunque en otro momento voy a compartir con ustedes también con respecto a esto, específicamente con respecto a los ateos y al ateísmo. Y yo creo que les va a gustar mucho. Va a ser una enseñanza nueva que no conocen ustedes todavía. Y están también los creacionistas deístas. Los creacionistas deístas, que a mí me parece, si no recuerdo mal, que surgen del catolicismo, son eruditos del catolicismo. Ellos dicen que no fue una semana literal de 7 días literales, y que los días no eran días de 24 horas literales. Sin embargo, el vocablo que el Espíritu Santo le da a Moisés para escribir la sucesión de los días de la semana de creación, el Espíritu Santo, no es Moisés, el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. Moisés era sencillamente el escritor. La palabra que se usa en hebreo es yom. La transliteración para el castellano es Y-O-M. Yom en hebreo, tanto en el hebreo antiguo y todavía en el hebreo actual, se refiere específicamente a un día literal de 24 horas literales. ¿Por qué al catolicismo le conviene decir que la semana de la creación no fue una semana literal de 7 días literales y de días literales de 24 horas literales? Porque le conviene decir que el domingo, que es el día de la resurrección, es el día del Señor. ¿Te das cuenta por dónde entra el agua al coco? Ok, eso es algo nuevo. Ok, entre col y col. Ahora, lo que más me llama la atención de esta entrevista, hasta donde llegué, la entrevista dura un poquito más de 1 hora, es que este amigo mío dice, bueno, yo voy a diferentes congregaciones y hay toxicidad, y es verdad que la hay. Es verdad que la hay. Puedo leerles un momentico, tú sabes, ya que estamos hablando bíblicamente, tratamos de hablar bíblicamente lo más posible, o todo el tiempo. Y tú sabes que estos prismáticos humanistas y esta filosofía humanista que yo veo en muchos de nuestros maestros, en nuestros predicadores y escritores, no es una enfermedad, es un síntoma. La enfermedad, a propósito del título o parte del título de esta entrevista, es justamente la espiritualidad. Déjame empezar diciendo con respecto a espiritualidad, bueno, ya empecé hace rato, con respecto a espiritualidad también, la espiritualidad esto es cosecha que me ha dado el Señor a mí. Yo no se lo he oído a nadie, no lo he oído en ninguna parte. Espiritual es el resultado de mi crecimiento en la gracia. Al mismo tiempo, mi crecimiento en la gracia es un resultado de mi vínculo con la fuente de gracia. ¿Quién es la fuente de gracia? Es una persona, y una persona sola. Se llama Jesús.
Entonces, si yo estoy conectado a la fuente de la gracia, que es Jesús y Jesús solamente, entonces yo voy a ser un hombre, un cristiano, un seguidor de Jesús espiritual. Es decir, también yo estoy usando tres cosas, es decir, estoy para explicar, pero es lo mismo, tres cosas. Es decir, el ser yo espiritual, el ser nosotros creyentes y creyentes espirituales, se da por sentado que entonces la espiritualidad que nosotros experimentamos, que ejercemos y que compartimos es positiva. Por eso es que digo que empezando por el título, me parece que es una redundancia. Bueno, me parece no, estoy convencido que es una redundancia. Ahora, la otra cosa, el humanismo es no una enfermedad, es un síntoma de la enfermedad. ¿Saben cuál es la enfermedad? La desconexión con Jesús. Esa es la enfermedad. Entonces, la desconexión con Jesús trae entonces como resultado, como síntomas entonces que yo ya, no me siento cómodo en la iglesia. A mí no me interesa llegar temprano al santuario. Ya a mí no me interesa o aún que lo ejerza, ya el gusto por servir al Señor y a la iglesia, a su iglesia, yo he perdido eso. Mira, esto yo lo he dicho ya en varias ocasiones, pero los que me están oyendo por primera vez, pues lo van a ir por primera vez. El gran problema del cristianismo, yo no me voy a cansar de repetirlo. El gran problema del cristianismo, de la iglesia cristiana, no es si la iglesia está aquí en Estados Unidos, que se usa más la libertad, o si está en Cuba, que la iglesia lamentablemente ha absorbido un estilo de gobierno similar al sistema dictatorial que hay en Cuba, sistema tiránico, o la poca capacidad de adquisición, es decir, una iglesia pobre monetariamente. Esos no son los problemas, ese no es el problema. Tú quieres una iglesia más pobre y más perseguida que la iglesia del Nuevo Testamento. Era tan pobre y tan perseguida que hasta era ilegal. La iglesia cristiana era ilegal. Nosotros por lo menos estamos legales. El gran problema de la iglesia cristiana, y no ahora solamente, desde siempre, desde sus inicios, desde que la funda el propio Jesús, es tener en su seno, lo he dicho en otras ocasiones, lo estoy repitiendo hoy por enésima vez, yo no sé cuántas veces, he perdido la cuenta. Pero es mi gran preocupación con el pueblo de Dios. Es tener en su seno gente que son miembros de iglesia, se han bautizado en agua, pero no han nacido del agua y del Espíritu. Empezamos con textos bíblicos dichos por el mismo Jesús, apoyando lo que acabo de decir, apoyándome yo en eso, es que he dicho todo esto, todo lo anterior. Le dice Jesús a Nicodemo, San Juan capítulo 3, versículo, San Juan capítulo 16, versículo 5, si no recuerdo mal. Va a ver si no me falla la memoria. Le dice el Señor a Nicodemo, San Juan capítulo 3, versículo 5, lo dije bien. San Juan capítulo 3, versículo 5, le dice Jesús, si no naces, mira con quién estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando con un maestro que el mismo Jesús está reconociendo, le está diciendo, está reconociendo en él un maestro. Él se lo dice un poco con sarcasmo Jesús a Nicodemo, pero dice, ¿eres tú maestro de Israel, no sabes estas cosas?
Es decir, es verdad que Jesús está siendo un poquito sarcástico, ¿no? O sarcástico, de hecho, ¿no? Irónico, un poquito irónico Jesús. Pero al mismo tiempo está reconociendo en este hombre un maestro, un pastor. Y no había nacido de nuevo. Le dice a Jesús, si no naces del agua, es decir, bautismo en agua y del Espíritu, ¿qué cosa es nacer del Espíritu? Experimentar el nuevo nacimiento. Familia amada, llevamos mi familia y yo una semana de oración en la casa. Yo ejerciendo lo que he aprendido del Señor y que papi practicaba todo el tiempo, y es el ungimiento de enfermos con aceite de oliva, que es el símbolo del Espíritu Santo. Pero el mayor, Mimi sintiéndose mal, pero el mayor milagro que podemos experimentar, y es el que más necesitamos, es precisamente que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Acabo de decir que justo este lunes que estamos todavía en esta semana que estamos todavía, cumplí 20 años fuera de Cuba. El 18 de agosto, y este todavía para mí es una felicidad indescriptible, además, vivir en Estados Unidos de Norteamérica. Pero mucha más felicidad todavía es lo que voy a conmemorar, si Dios quiere, el 18 de agosto. El 18 de agosto yo transité hacia Damasco, tú sabes, haciendo una alegoría de la conversión del apóstol Pablo cuando iba para Damasco y tuvo ese encuentro con Jesús. Yo me encontré con Jesús en mi camino a Damasco, yo me encontré con Jesús. Y si el haberme permitido el Señor llegar a esta tierra bendita, esta tierra de libertad, es motivo de regocijo, de gozo, de felicidad indescriptible, pues el 18 de agosto del año 1993, pues más todavía, porque el yo llegar aquí el Señor me ha dado la bendición y la posibilidad de convertirme en ciudadano de este país, por lo cual yo alabo al Señor siempre. Pero mi encuentro con Jesús el día 18 de agosto de 1993 automáticamente me acoge, me recibe como un ciudadano del reino. Y eso es todavía mucho más importante. Bueno, es la verdaderamente importante. Entonces, este amigo me dice, bueno, yo llego a alguna congregación, si no me siento cómodo, pues entonces, bueno, para ustedes funciona, para ustedes sí, bueno, para mí no funciona, bueno, yo me voy. Este prismático humanista, o este pensar humanista, y es, yo salí de Cuba hace 20 años. Yo no sé cómo estará la iglesia, yo no sé cómo se vive en Cuba. Yo desconozco casi completamente cómo se vive en Cuba. Yo te puedo dar testimonio de mientras viví en Cuba, de cómo viví yo en Cuba y cómo vi que la gente vivía en Cuba. Y eso es un precedente eso sirve como precedente para yo deducir más o menos, al menos, aunque sea pálidamente, cómo se está viviendo en Cuba hoy. Pero ya yo no sé cómo se vive en Cuba. La gente, los cubanos, en sentido general, la iglesia en Cuba, yo no sé, bueno,
me han dicho algo, me han dicho, no, ya también, ya ha penetrado la corrupción, tú sabes, galopantemente. Entonces, no me siento, una de las cosas, uno de los síntomas de esa corrupción dentro de la iglesia es que los cristianos de hoy, sobre todo en estos países del llamado primer mundo, donde hay tanta abundancia de todo, y entonces con esa abundancia nosotros nos acomodamos, creamos una coraza, nos queremos librar sin darnos cuenta, muchos de nosotros sin darnos cuenta, nos libramos del vallado de protección de la gracia, y yo creo yo mismo un vallado de protección creado por mí mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando la caída, nuestros primeros padres, Adán y Eva, qué fue lo que hicieron? Se trataron de tapar sus partes vergonzosas con hojas de higuera. Hojas de higuera, creamos hojas de higuera. Usamos hojas de higuera. Esa casa que tú dices que es tuya, no es tuya. Ese carro que te sirve para buscarte la vida, para transportar a tu familia, para venir a adorar, para ir a trabajar, no es tuyo. Esa familia, esposa, hijos que comparten cama y techo contigo, no son tuyos. Tú mismo, tú no eres tuyo, yo no soy mío. Todo eso que estoy, y mucho más, todo eso y mucho más, una lista interminable, imagínate tú. Mira, yo le estaba diciendo el otro día, no me acuerdo a quién, que Mimi, de yo nada más de plantar el primer pie, a propósito, van a ver que tengo millones de zapatos. Eso lo heredé de papi, eso lo absorbí de papi. Papi era lo que le llama en inglés un shoe man, es decir, un hombre de zapatos, que le gustaban los zapatos. Y yo partía a papi y decía, papi, ese es tu lado femenino, porque generalmente las mujeres son las que se sienten atraídas por los zapatos. Papi no podía ver un par de zapatos que se lo quería comprar, o se lo compraba, se lo quería comprar. A propósito, yo llegué, yo no sé cuánta de mi familia en Cuba y gente íntima mía en Cuba saben esto, pero yo llegué aquí a este país con los zapatos rotos. La ropa sí era nueva, pero los zapatos estaban rotos. Cuando yo pego desde que yo puse el primer pie en suelo estadounidense, fíjate, no solo espiritual y alegóricamente, física y materialmente, ya yo tenía materialmente hablando yo llegué aquí con 30 años, ya pueden calcular la edad. Bueno, yo digo como Iliana, yo tengo vitiló nada más, mi prima Iliana, yo tengo vitiló nada más, vitiló y unos meses. Yo llegué aquí a este país con 30 años. Ya desde el primer pie que yo pongo sobre el suelo estadounidense, ya yo tenía. En cuestiones materiales, tangibles, palpables, más de lo que yo tuve en Cuba en 30 años. Y así hay inmigrantes, sobre todo cubanos que nos quejamos de esta tierra y de este pueblo también. Entonces, bueno, dice este amigo mío, bueno, pues no me siento cómodo. Entonces, esta cuestión que yo veo que es humanismo que ha penetrado en la espiritualidad o en la supuesta espiritualidad de la iglesia, que ese humanismo es un síntoma de la enfermedad, ya lo dije anteriormente. Al mismo tiempo, ese humanismo tiene, porque es una ramificación, tiene síntomas también. Y uno de los síntomas de ese humanismo es que prácticamente, y yo creo que en muchos casos,
en muchos casos, de facto, de hecho, idolatro mi comodidad. Aquí mismo. Yo no estoy mirando para fuera de esta congregación, de este santuario. Aquí mismo. Bueno, los bancos son de madera, de pino, muy dura. Si no tengo un cojincito para sentarme, sobre todo aquellos que estamos tan desfavorecidos por aquí, por esta parte. Pues no, estoy incómodo. Y pongo cara. Y no solamente eso, me quejo. Y corre el riesgo el pastor o el maestro, el didáscalo y la congregación de no ver a esa persona por un buen tiempo, sino es que se va completo. Si el aire acondicionado, ahora que estamos en verano, el aire está muy, ¿sabes? No es la temperatura apropiada, que tengo calor. Porque es incomodidad. ¿Qué comodidad tenían los cristianos del primer siglo de la era cristiana? ¿Qué comodidades tenía yo en Cuba sin aire acondicionado? Y que podían poner 72 ventiladores que no me resolvían, no me suplían, porque yo soy muy caluroso. ¿Comodidad en la iglesia? ¿Comodidad en qué sentido? En sentido físico. Ya hablé la parte física. Y en el sentido espiritual, el hombre que escribió esta carta y gran parte del Nuevo Testamento, Pablo, y yo me quejo, mucha gente, muchos hermanos de él, tanto de la parte judía, que él era judío, como la parte gentil, es decir, la no judía, mucha gente, se murió Pablo y se murieron ellos y no reconocieron su ministerio apostólico. Me voy a sentir yo incómodo cuando alguien me mira por encima del hombro porque dicen, tu ministerio no es válido. Me voy a sentir yo incómodo. Se iba a sentir incómodo el apóstol Pablo y decir, bueno, pues ya, yo no quiero lidiar más con esa congregación, yo no voy a orar más por esa congregación, yo no le voy a escribir más ninguna carta a esa congregación, yo no voy a visitar más esa congregación, yo no voy a predicar más a esa congregación. Y entonces la otra parte, ya Mimi me está señalando, yo no voy a almorzar de esta manera, porque yo no sabe que estoy ayunando, así que te chivaste, esta vez te chivaste. Dice este hermano mío, este buen amigo mío, yo todavía creo que es un hombre de Dios, maravilloso. Y es más, creo que incluso mejor que yo. Pero dice, yo todavía creo que hay gente buena, que la gente es buena en sí misma, que la gente, no dice en sí misma, que la gente es buena. ¿Y dónde dejamos entonces estos textos? No lo voy a buscar en la Biblia, lo tengo anotado aquí, lo tengo por lo menos parafraseado en mis notas, en mis jeroglíficos aquí. Tú sabes que ni yo mismo entiendo lo que escribo, pero bueno, dice, ¿dónde entonces, cómo obviar entonces, familia en Jesús, estos textos que quiero dejar con ustedes? Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra del Señor. Lo escribió el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué bondad en el ser humano pueda haber yo? Otro texto. Mira, no es solamente que todos pecamos, es que dice reconoce el salmista en este salmo penitencial,
de el rey David, Salmo 51, versículo 5, dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que antes de yo saber qué cosa es bueno, qué cosa es malo, antes de yo saber que soy pecador, ya estoy siendo pecador, fui concebido en pecado. ¿Qué tal este otro versículo? ¿Qué tal este otro versículo? Isaías capítulo 64, versículo 6, dice, vuestra justicia, mi justicia, esto que yo estoy haciendo ahora, que es bueno, que es un fruto del Espíritu Santo, por lo menos quiero pensar yo que es un fruto del Espíritu Santo, y ojalá y ustedes lo puedan recibir como tal. Esto que yo estoy haciendo, que es positivo, que es predicar el Evangelio, que es expandir el mensaje de salvación, esto, sin la gracia, de no ser por la gracia, sería visto por Dios como trapo de inmundicia. Dice, vuestra justicia humana, la justicia humana es igual a trapos de inmundicia. Ir a la iglesia, esto es una nota mía, ir a la eclesía. Esto es algo nuevo. El Señor nunca me había dado esto y yo no lo he leído en ninguna parte, no lo he visto, no lo he oído en ninguna otra parte. Es una nota, una cosecha del Espíritu Santo que me ha dado a mí. Ir a la eclesía, iglesia en griego. Ir a la iglesia, eclesía. A este santuario llegan gente que ya están bautizados en agua, son miembros en plena comunión de esta congregación, y hay gente que viene que no son miembros en plena comunión de esta congregación, no se han bautizado en agua, son visitas todavía, nos visitan todavía, son parte de la familia, parte linda de la familia, pero no son miembros en plena comunión de esta congregación todavía. Ahora, ir a la eclesía, es decir, ir a la iglesia, formar parte de la eclesía, es decir, que tu nombre como el pastor, o el ministro o el maestro oficiante titular te bautiza en agua, ninguna de esas dos cosas. Ir a la eclesía, frecuentar la iglesia, formar parte de la eclesía. Mi nombre está registrado en los libros en la feligresía de esa congregación. No es igual a ser eclesía, ser iglesia. En 1 Corintios, bueno, no te sientes cómodo, en 1 Corintios el capítulo 1, se lo dejo de tarea, 1 Corintios capítulo 1, porque voy a concluir con ustedes, voy a concluir este mensaje citando entonces 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, y 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Mira qué curiosa la palabra del Señor, que todos los textos y que son los principales de este mensaje, de este sermón, están en 1 Corintios, ahí, uno atrás del otro. Y yo lo voy a decir ya para terminar sinópticamente, ¿no? A modo de sinopsis, de qué hablan estos tres textos que acabo de compartir con ustedes. Pero en el capítulo 1, desde el capítulo 1 del 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, santos, reconoce en los cristianos de Corinto como santos, es decir, separados para Jesús, separados por Jesús, pero después, a lo largo de toda la carta, y también segundo los Corintios, y también Gálatas, y también muchas otras cartas del apóstol Pablo, fueron cartas lúgubres, fueron cartas tristes, porque recogen la relación de fricción entre Pablo y estas congregaciones, más bien de estas congregaciones con Pablo. Primero Corintios capítulo 2, versículo 14. Hay tres tipos de hombres. Se lo reveló el Espíritu Santo a Pablo. Tres tipos de hombres. Ya yo he hablado de esto en otras ocasiones en esta congregación. Hay tres tipos de individuos, tres tipos de personas, tres tipos de hombres. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Está el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? No sabe de la salvación.
A propósito, este hombre natural es más apropiado que este hombre natural tenga este tipo de óptica y este tipo de prismático humanista. A propósito, no lo había dicho, pero el humanismo como corriente filosófica ve al hombre como centro de todo. Incluso de solución, incluso de salvación, de regeneración. El Che Guevara decía el hombre nuevo, usaba ese término como parte de la doctrina comunista. Primero los Corintios capítulo 3 versículo 1 al 4 está el hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? Bueno, el hombre carnal, y eso es de lo que está llena el cristianismo. El hombre carnal simula, incluso cree que es espiritual, que es cristiano, genuino, pero su forma de actuar niega, es decir, es una negación de esa pretensión, ¿no? De que es cristiano, de que es espiritual. Y el primero de los Corintios capítulo 2, versículo 14 al capítulo 3, versículo 3 dice, ese es el que yo quiero ser. Está el hombre espiritual. Termino repitiendo lo que dije hace un rato. La espiritualidad es un resultado de mi conexión con Jesús. Shabbat Shalom, feliz sábado, gracia, misericordia y paz. Un abrazo, bendiciones, Maranata.